Hola. Hola, sí, sí, se escucha muy bien. Sí. Bueno, listo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Laura Lopera, residente de primer año de Medicina Interna de la UPB. Hoy no vamos a hablar como un caso clínico puntual, sino una duda clínica que surgió en la ronda y es cómo se debe modificar la antibiótico-terapia en los pacientes obesos. Entonces, este es un tema muy importante porque sabemos que hoy en día el sobrepeso y la obesidad son una epidemia a nivel mundial. Se ha descrito que desde 1975 la prevalencia de la obesidad se triplicó hasta el día de hoy. En los datos, pues en el mundo como tal, en 2016 había 1,9 billones de adultos con sobrepeso y de estos más de 650 millones tenían obesidad. En Estados Unidos, en el 2019, la prevalencia fue de 42%. Tuvo ese año un coste médico de casi 173 mil billones de dólares. Y los últimos datos que tenemos en Colombia son del 2015. Se dice que en adultos desde 18 a 64 años, la prevalencia fue de 37,7 para aquellos con sobrepeso y de obesidad de 18,7, teniendo en total una prevalencia de sobrepeso y obesidad más o menos del 56% de la población. Es importante hablar de este tema porque los pacientes con sobrepeso, aparte de todo el riesgo cardiovascular que sabemos que está asociado a esta condición, en tanto en las enfermedades infecciosas se ha visto que tienen un incremento del riesgo de mortalidad y morbilidad. Aparte, es un factor de riesgo independiente para las infecciones del sitio operatorio y se ha visto que los pacientes obesos tienen unas tasas de mortalidad más elevadas cuando están en situaciones críticas. Eh, la clasificación, pues como más conocida que tenemos es el índice de masa corporal, que se basa en el peso corporal total. Esto lo calculamos dividiendo pues el peso sobre la talla al cuadrado y la vamos a clasificar pues como en diferentes grados dependiendo del resultado que nos dé. Estamos ante un peso normal entre un índice de masa corporal entre 18 y 24,99. Hablamos de sobrepeso más de 25, obesidad mayor de 30, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 cuando es de 35 a 39,99 y obesidad grado 3, que sería la correspondiente a la obesidad mórbida cuando este índice de masa corporal nos da más de 40. Sin embargo, hay otras mediciones de la composición corporal que es importante conocerlas, sobre todo en este tema pues, de ajuste de medicamentos, porque las diferentes fórmulas y estudios nos han tomado diferentes fórmulas. Entre estas tenemos el peso corporal ideal, el peso corporal magro, el peso corporal ajustado, que generalmente es por factores de corrección entre 0,3 y 0,4, y la superficie corporal. Ya vamos a ahondar un poco más en ellas. Acá vemos las diferentes fórmulas de cada una de estas. eh, y pues en vez de pues explicarlas, vamos a hacer como un ejercicio más como práctico para entenderlas. Entonces, acá les propongo pues que lo hagamos con este paciente. Es un hombre de 39 años que mide 1,98 metros y que pesa 120 kilos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcularle el índice de masa corporal, que es el peso, 120 kilos, dividido 1,98 al cuadrado. Acá la talla la usamos en metros. Nos da un índice de masa corporal de 30,6, por lo que clasificaríamos a este paciente como obesidad grado 1. El peso ideal lo hacemos pues con la fórmula que tenemos en las tablas. Esto también hay fórmulas pues como en internet que no lo pueden calcular. Estos son pues como valores ya predeterminados en la fórmula: 45,4 más 0,89 por 198. Acá esta sería la talla en centímetros, menos 152 y le añadimos este 4,5 por ser hombre. Entonces el peso ideal de este paciente sería 90,5 kilos. El exceso de peso es aquella resta del peso corporal total menos el peso corporal ideal. Entonces, en este paciente tendríamos un exceso de peso de 29,5 kilos. El peso magro también nos dan unos valores. Acá vemos 9,270 por 120. Esto sería el peso total, dividido 6,680 más 216 por 30,6. Este sería el índice de masa corporal que le calculamos. Y el peso magro de este paciente entonces sería 83,7 kilos. Y el peso ajustado lo usan dependiendo de algunos factores de corrección. Este factor de corrección, por ejemplo, de 0,4 corresponde como al 40% de exceso de peso, y lo hacemos
tomamos el peso corporal ideal, que en este paciente es 90.5, y lo sumamos por estos otros dos valores que son predeterminados. El punto 4 es predeterminado y este lo multiplicamos por el exceso de peso que ya habíamos calculado previamente, que es el de 29.5. El peso ajustado de este paciente entonces es de 102.3 kilos. Esto es importante porque vamos a ver que dependiendo de los medicamentos se usa una u otra fórmula, porque se ha visto que algunas pueden sobreestimar la dosis requerida y otras subestimar. Entonces, antes de ahondarnos más en el tema, recordar un poquito diferentes términos de los medicamentos. Está la farmacocinética, que esta es lo que hace es describirnos el proceso por el cual los fármacos acceden al cuerpo y lo abandonan, teniendo en cuenta su absorción, la distribución del medicamento, el metabolismo y el tipo de excreción, y esto nos define qué tanta exposición sistémica tenemos del fármaco. Y la farmacodinámica nos habla más sobre los efectos bioquímicos y fisiológicos de cada fármaco. Acá está pues lo que conoceríamos como el mecanismo de acción. En los pacientes obesos se altera principalmente la farmacocinética de los medicamentos y dentro de la farmacocinética los dos parámetros que más se modifican son el volumen de distribución y el clearance o eliminación. Entonces, el volumen de distribución, recordemos que lo que va a hacer es relacionarnos la cantidad total del fármaco que está en el organismo con la concentración plasmática del mismo. Esto lo que va a hacer es determinarnos sobre todo la dosis de carga y de mantenimiento, y es el que nos va a hablar también de qué tanta distribución tienen los tejidos los medicamentos. Esto depende de muchos parámetros como la permeabilidad, el tamaño molecular, el grado de ionización, la solubilidad a lípidos, la unión a proteínas, entre otros. Y la eliminación es el proceso de eliminación pues fisiológica, generalmente se divide en eliminación renal y no renal, y lo que nos va a determinar a la hora de determinar qué medicamento usamos va a ser principalmente el intervalo de dosificación del mismo. Entonces, en los pacientes, como les dije, lo que más vamos a ver en los pacientes obesos, lo que más se va a alterar es la farmacocinética. En ellos se han descrito alteraciones en la absorción porque se ha visto que tienen un retraso del vaciamiento gástrico, se altera el volumen de distribución por el aumento del como tejido adiposo y el magro también. Hay cambios en el metabolismo, se dice que los pacientes de por sí tienen alteraciones en algunas enzimas hepáticas, aparte de que tienen mayor riesgo de enfermedad renal o hepática y de otros pues, trastornos que nos pueden alterar los medicamentos y sobre todo su eliminación también. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos cambios? Es para dar una dosis adecuada, ya que al dar la dosis inadecuada de los antibióticos, lo que vamos a hacer es aumentar la probabilidad del fracaso terapéutico en estos pacientes, de que nos aparezcan cepas resistentes o exponer a los pacientes obesos a toxicidad innecesaria. Entonces, acá vemos, como les había mencionado previamente, que el volumen de distribución se ve aumentado en general porque hay un aumento de la masa adiposa y de la muscular magra. Y se dice que de este aumento pues, del peso extra es aproximadamente 30% de agua. Entonces vamos a tener un aumento relativamente altico de agua, pero se va a aumentar más que todo la masa adiposa. Acá es importante entonces conocer cuáles de los fármacos son lipofílicos y cuáles son hidrofílicos, y dependiendo de eso vamos a ver qué fórmulas se pueden usar. En los lipofílicos generalmente va a aumentar más el volumen de distribución, por lo que en estos se recomienda usar más las fórmulas con peso corporal total. En los hidrofílicos no aumenta tanto el volumen de distribución, entonces podemos sobreestimar las dosis cuando nos basamos en fórmulas que se basan en el peso corporal total. Y acá en esta gráfica muestro algunos de los antibióticos más frecuentes, divididos pues como en su categoría de hidrofílico o lipofílico. Entonces, en los hidrofílicos tenemos las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos, aminoglucósidos, polimixinas, fosfomicina y aptomicina. Y los lipofílicos tenemos las fluoroquinolonas, los macrólidos, la clindamicina, el linezolid, la banco, tetraciclinas y tigeciclinas, trimetoprim, sulfamethoxazol, rifampicina y cloranfenicol. Y en cuanto a la eliminación o al clearance renal, se ha visto que los pacientes al tener mayor peso aumentan la masa renal, o sea, el tamaño glomerular, y aumentan el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, esto lo que haría es aumentarnos la eliminación de los medicamentos. Acá entramos como a una discusión importante, y es que la gran mayoría de la dosificación de los fármacos se han descrito según fórmulas que tienen en cuenta el peso. Por ejemplo, en la fórmula de Cochrane Gold, utilizar el peso corporal ideal,
la MDRD no incluye el peso, y se habló de la fórmula de Salazar-Corcoran, que lo que hace es que incluyó, inicialmente fue un estudio pues que incluyó como ratas obesas y después se validó en pacientes obesos. Sin embargo, muchos de estos estudios no incluyeron pacientes con obesidad mórbida, entonces nos podría sobreestimar la tasa de filtración glomerular cuando el índice de masa corporal está muy aumentado. Entonces, siempre pues se ha visto pues como una duda cuál es la mejor fórmula que se debe usar en pacientes obesos para determinar la eliminación de creatinina renal. En general, pues como norma, se dice que las ecuaciones que utilizan el peso corporal ideal no subestiman la eliminación de creatinina, pero esta se sobreestima cuando utilizamos el peso corporal total. Entonces acá les traigo un estudio que lo que hicieron fue evaluar como cuál era la fórmula más acertada o más acercada en pacientes obesos con obesidad mórbida, que ha sido pues como la población más excluida de los estudios. Ellos lo que hicieron fue coger 54 pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 40 y les midieron, o sea, medida como tal, el clearance de creatinina, que ahí vemos que la media de eliminación fue más o menos 110. Y después lo que hicieron fue calcular la eliminación renal con diferentes fórmulas, utilizando diferentes cálculos basados en el peso. Entonces acá vemos en las azules claritas la de Cockcroft con el peso corporal total, la de Cockcroft con el peso corporal ajustado y la de Salazar-Corcoran, nos sobreestimaron el clearance de creatinina. Vemos cómo fue de 110 y en estos tenemos valores de 216, 130, 140 y 155. Y al hacerlo con el peso corporal ideal y con la MRD4, nos subestimó este clearance de creatinina. Entonces lo que quisieron hacer ya después fue utilizaron el Cockcroft con el peso, que es el SFFW, es el peso libre de grasa, y el LBW es el peso corporal magro, y vieron que eran los valores que más se acercaban. A la medida fue 110 y con estas dos fórmulas nos dio aproximadamente 102, 101, por lo tanto era la que más se acerca. Entonces hoy en día se dice que la fórmula que parece ser más acertada para evaluar el clearance de creatinina en pacientes con obesidad mórbida es la fórmula de Cockcroft, pero con el peso corporal magro o el peso corporal libre de grasa. Y acá les traigo como un pequeño resumen en el que vemos pues los diferentes cambios en la farmacocinética. Vemos que nos aumenta el volumen de distribución por este incremento de masa adiposa y de muscular, que se va a ver más con medicamentos que son lipofílicos versus los que son hidrofílicos, y también pues nos va a aumentar esto si aparte el paciente de ser obeso tiene hipoalbuminemia, si está séptico, si tiene edema en tercer espacio o tiene una resucitación importante de fluidos. Pues acá, como para aclarar, muchos de estos estudios se han hecho en pacientes que están críticamente enfermos en la UCI. Y nos bajan los parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, el volumen de distribución. Esto nos lo va a disminuir cuando hay un aumento del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular y de la masa renal que pasa en pacientes obesos. Por lo tanto, nos va a llevar a un aumento del clearance de creatinina, y ya pues van a verse disminuido la eliminación pues renal si tiene aparte enfermedades asociadas, como la nefropatía asociada a obesidad, como tienen mayor riesgo pues de enfermedad vascular o cardiovascular, o enfermedad renal como tal, nos puede pues aumentar, por lo tanto, disminuir. Por lo tanto, pues hay que siempre tener en cuenta pues que se debe individualizar a los pacientes. Y antes de empezar pues como con cada uno de los antibióticos específicos, sí quiero mencionar que la bibliografía en este tema es muy poca y que hay una gran variabilidad en los resultados de estudios disponibles. Entonces lo quise hacer pues como un poco más práctico con las recomendaciones pues que nos dan como sobre todo la guía de Stanford para el uso de antibióticos. Los antibióticos que más se han estudiado en este tema son los aminoglucósidos. En ellos pues se ha visto que hay un aumento de volumen de distribución en pacientes obesos entre un 9 y un 58%, y también aumenta el clearance de creatinina entre un 15 y un 91%. Estos dos parámetros lo que hacen es que nos deben llevar a aumentar la dosis. Sin embargo, como vimos que varía con las diferentes fórmulas, se ha visto que cuando se aumenta la dosis en base al peso corporal total, se sobrepasan las concentraciones, aumentando el riesgo de toxicidad, y cuando lo hacemos en base al peso corporal ideal,
vamos a tender a subdosificar a los pacientes. Entonces, en aminoglucósidos lo que se recomienda es utilizar las fórmulas de la dosis, pues basada en el peso, pero en el peso corporal ajustado por el factor de corrección de 0.4, que como habíamos mencionado, este 0.4 significa como un 40% de exceso del peso corporal. Y en cuanto a la frecuencia de dosificación, se ha visto, no es tan clara, pues que la tasa de eliminación en los pacientes obesos esté muy alterada, porque los aumentos en el clearance de creatinina se compensan parcialmente con el volumen de distribución. Por lo tanto, se sugieren pues como dar intervalos de dosificación empíricamente normales. Acá les traigo uno de los primeros estudios en los que se empezó a hablar de la dosis calculada por el peso corporal ajustado. Este estudio es de 1983. Antes de esto se creía que debía usarse basada en el peso corporal ideal. Entonces lo que querían ellos, escogieron 30 pacientes con peso normal, 30 pacientes con obesidad mórbida que tuvieran función renal normal y que tuvieran alguna infección documentada por gram negativos, confirmada pues por cultivo. Y querían y midieron pues la farmacocinética de los diferentes aminoglucósidos de gentatrobamicina y amicacina. Entonces, inicialmente ellos vieron que la vida media del medicamento no se modificó de forma importante cuando hablábamos de pacientes obesos versus no obesos. Se vio, acá si vemos y comparamos el peso normal con obesidad mórbida en cada uno de los medicamentos, que cuando se utilizaba el peso corporal total, lo que hacía era que se subestimaba el volumen de distribución, y cuando lo utilizábamos con el peso corporal ideal, aumenta mucho este volumen de distribución en comparación con los pacientes de peso normal para los tres medicamentos. Entonces lo que hicieron ellos fue ver más o menos cuál era el volumen de distribución de todos los pacientes normales, y cogieron y les ajustaron la fórmula por estos factores de corrección para normalizarlo según los pacientes de control. Y vieron que acá, pues, como se normalizó fue con 0.4, 0.37 y 0.42. Así que se escogió un factor de corrección de 0.4, que fue el que más se correlaciona con el volumen de distribución en los pacientes con peso normal. Entonces, para calcular la dosis de los aminoglucósidos, ya sabemos que lo usamos con el peso corporal ajustado. El que le damos acá a nuestro paciente inicialmente era de 102.3 kilos, y vemos cómo nos varían las dosis dependiendo del peso que usemos. Si utilizamos el peso corporal ajustado para una dosis de 15 miligramos por kilo, nos da una dosis de 1.5 gramos. Vemos como cuando usamos el peso corporal total, esta dosis sería de 1.8, es decir, sería una sobredosificación, y con el peso corporal ideal, la dosis sería de 1.3 gramos, por lo tanto estaríamos subdosificando los pacientes. Y esta es la guía pues, de Stanford, que mira la dosis pues, de los pacientes en obesos. Fue revisada por última vez en el 2020 y nos dicen para los tres medicamentos utilizar el peso corporal ajustado con un factor de corrección de 0.4. En cuanto a la vancomicina, los estudios han sido muy variables. Se han hablado de incrementos en el volumen de distribución entre el 13 y el 49%, pero principalmente se ha visto que aumenta el clearance de vancomicina con cambios entre el 131 y el 156%. Acá se recomienda hacer la dosificación basada en el peso corporal total y hacer las dosis de mantenimiento pues según midamos los picos en sangre y según la función renal de los pacientes. Entonces se ha dicho pues que los pacientes obesos que tienen una función renal normal, como aumenta esta eliminación del fármaco, pueden requerir una dosificación más frecuente, es decir, cada 8 horas. Y siempre se recomienda la monitorización pues, de los niveles terapéuticos de vancomicina en los pacientes obesos. Se ha visto que las dosis mayores de 4 gramos aumentan el riesgo de toxicidad en estos pacientes. Y acá les traigo como esta revisión, no es un estudio como tal, sino una revisión de varios estudios sobre la vancomicina que se hizo en el 2012, y llegan a estas dos conclusiones que les acabo de mencionar: que el volumen de distribución de la vancomicina aumenta en pacientes obesos y que se correlaciona mejor con el peso corporal total y no con el peso corporal ideal, pero que aún se necesitan más estudios para evaluar cuál es la mejor pues, fórmula y con qué combinación de mediciones del tipo de composición corporal es la mejor para evaluar la eliminación del medicamento en esta población. Y acá lo que nos dice la guía de Stanford es
que debemos dar en estos pacientes una dosis de carga de 20 a 25 miligramos por kilo basada en el peso corporal total, con una máxima para esta dosis de carga de 2.5 gramos, mantenerla pues usando las mediciones farmacodinámicas y que como dosis total al día debemos tener como tope el 4.5 gramos por el riesgo de nefrotoxicidad. La daptomicina es otro de los medicamentos que también se ha estudiado, tiene un perfil farmacodinámico que depende de la concentración pues, del fármaco y se ha visto sobre todo en los estudios farmacocinéticos que aumenta principalmente la concentración máxima y el área bajo la curva. Pero en muchos estudios se vio que este aumento estaba en un rango de seguridad y tolerabilidad. Es decir, que muchos autores recomiendan que, pues, o consideran que cuando tenemos una función renal normal podríamos considerar dar dosis basadas en el peso corporal total. Sin embargo, surgieron dudas en cuanto a la toxicidad pues, muscular de la daptomicina, porque se ha visto que un aumento en el índice de masa corporal se asocia a un mayor riesgo de la elevación de la CPK. Entonces, al tener en cuenta este riesgo de toxicidad muscular, que es dosis dependiente, ahora pues la mayoría de autores y la mayoría pues de las guías recomiendan dar una dosis basada en el peso corporal ajustado con un factor de 0.4, al igual que los aminoglucósidos. Y esto es lo que nos dice la guía de Sanford. Dice que la misma dosis, pero basada en el peso corporal ajustado con el factor de corrección de 0.4 y sobre todo en aquellos pacientes que tengan lesión renal, que estén en diálisis, medir de forma más frecuente la ACK y los signos de miopatía. Los betalactámicos, la verdad, pues no hay muchos estudios con todos los medicamentos de este grupo de antibióticos. Ellos muestran una actividad que es dependiente pues como del tiempo. Y en los pacientes obesos en general se ha visto que podrían necesitar mayores dosis para alcanzar las concentraciones similares en los pacientes que no son obesos. La mayoría de estudios se han hecho con piptazo y cefalosporinas y muchos de estos se han hecho en pacientes pues, que están críticamente enfermos. Por ejemplo, acá les traigo como algunos de los datos más relevantes con piptazo, en los que sí se ha visto que hay un volumen de distribución aumentado y al igual que los otros con un Fibens aumentado, pero los resultados en cuanto a la eliminación renal son variables. Los estudios, como mencioné, son en pacientes críticamente enfermos y en estos principalmente lo que dicen es que cuando damos las dosis con infusión intermitente, la infusión corta, se vio que había una dosificación subóptima como estos objetivos farmacocinéticos de los medicamentos. Entonces, en pacientes que están críticamente enfermos, sobre todo con función renal fluctuante, con niveles plasmáticos impredecibles o que están en terapia de reemplazo renal, se sugiere dar estrategias de dosificación de infusión prolongada para lograr estas metas farmacocinéticas. Entonces, ¿cómo son estas infusión prolongada? Se nos recomienda pues la guía dar hasta 4.5 gramos cada 8 horas, pero esta infusión darla en 4 horas. O si no vamos a dar la infusión prolongada de 4 horas y la vamos a dar en 30 minutos, acá lo que recomiendan es aumentar el intervalo de dosificación a cada 6 horas. Y nos hacen pues como la aclaración que esto es principalmente en pacientes críticamente enfermos o con lesión renal o con microorganismos que no sean, pues que tengan unas MIC altas. En cuanto a las cefalosporinas, vimos inicialmente que son hidrofílicas y tienen un alto grado de unión a proteínas. Esto lo que hace es limitar la penetración en los tejidos adiposos. Esto es importante porque, pues como sabemos, sobre todo las de primera generación se usan mucho en profilaxis quirúrgica y es importante también para las infecciones en tejidos blandos. Entonces, para lograr estas concentraciones similares en estos tejidos, se ha visto pues que se puede necesitar un aumento de la dosis, ya siendo dando dosis más altas o realizando ajustes menos marcados cuando el paciente tiene función renal reducida. Lo que nos dice la guía es que, como vimos, no hay mucha evidencia. Para cefazolina no hay datos suficientes, para cefalexina no hay datos en absoluto. Y para cefepime y ceftazidime pasa lo mismo que con el piptazo, y es que en pacientes que están críticamente enfermos, que son obesos y tienen un Fibens aumentado o que están infectados por patógenos que no son tan susceptibles, nos recomiendan dar dosis altas en infusión prolongada también cada 8 horas. Y los otros, que no tenemos datos suficientes, lo que hacen es que nos dicen que considerar en estos pacientes dar
la dosis normal más alta, pues en el rango de las dosis normales. En cuanto a las quinolonas, se ha visto en los estudios que tienen unas alteraciones farmacocinéticas muy variables, por lo tanto, no se puede dar como una recomendación como tal a todo el grupo. Se ha visto pues que con levofloxacino deberíamos aumentar la dosis cuando tenemos la eliminación, pues el clearance de creatinina basado en el peso corporal ideal mayor de 110, y no se ha demostrado alteraciones importantes con Cipro y con Moxi. Con Cipro también los estudios son principalmente en pacientes obesos que están sépticos y que están en terapia de reemplazo renal continua. Entonces lo que nos dicen las guías es que con Cipro en estos pacientes sépticos en terapia de reemplazo renal con organismos con mix altas debemos aumentar la dosis si son más de 90 kilos a 400 miligramos cada 8 horas. Con Levo nos dicen pues como la misma dosis de 750, pero también nos dicen que en estos pacientes obesos con función renal debemos aumentar la dosis hasta 1 gramo al día, y que con moxifloxacino no hay datos pues como para recomendar cambios en la dosificación. En cuanto a los carbapenémicos, se ha visto, pues ha sido variable. Antes se creía que el ertapenem requería un aumento de la dosis, pero con los últimos estudios se ha visto que no está justificado el aumento de la dosis solamente porque el paciente sea obeso. Y también habla pues de las infusiones prolongadas, principalmente con meropenem y doripenem en pacientes que tengan patógenos con mix más altas para aumentar pues como estos objetivos farmacocinéticos. Lo que nos dice la guía, vemos pues que no nos recomiendan como tal solamente por ser obesos, que cambiemos la dosis con doripenem y con ertapenem, y con imipenem no hay datos pues que aporten pues o que nos den recomendaciones confiables. En cuanto al resto de Hola, qué antibióticos, pena, acá yo creo que se dejó de compartir la pantalla, qué pena. que se dejó de compartir la pantalla, ya voy a mirar. Yo sigo todavía viendo la pantalla. Yo no veo nada. Yo sí la veo. Estamos en Ceftazima de Bactán, ¿cierto, Laura? ¿Es la que está compartiendo? Yo no veo nada. Nada, ahí está en los que no requieren ajustes. Ya voy a salirme y la voy a volver a compartir. Listo. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, entonces íbamos en acá, en los que nos recomienda pues la guía que no requieren ajuste en pacientes obesos, que son ceftarolina, ceftazidima vivactam, ceftolozano tazobactam, doripenem, ertapenem, linezolid, moxifloxacino y tigesiclina. Y en los que falta evidencia, que son amoxi, ampicilina, cefazo, cefalexina, astronam, emipenem, no nos dan una recomendación como tal de cambiar la dosis puntual, pero sí nos dicen en estos casos que consideremos usar el límite superior de la dosis normal cuando estamos ante infecciones graves o pacientes pues críticamente enfermos. Y ya pues como para terminar, las conclusiones que saco pues de esta revisión de tema es que, como sabemos, el sobrepeso y la obesidad son una epidemia a nivel mundial. Estos pacientes obesos tienen más riesgo de morbilidad y mortalidad cuando estamos ante enfermedades infecciosas. La farmacocinética de muchos de estos medicamentos se ve afectada en pacientes obesos, principalmente cuando hablamos en términos de volumen de distribución y de clearance.
La evidencia es muy poca, no es de muy buena calidad y los resultados son muy variables. Y hay que saber que no todos los antibióticos requieren ajustes en pacientes obesos. No todos los ajustes se relacionan de forma adecuada con el peso corporal total, por lo tanto debemos conocer cuáles son las diferentes fórmulas para la medición de la composición corporal y qué tipos de medicamentos se correlacionan mejor con cada una de estas fórmulas para lograr una dosificación adecuada de antibióticos en estos pacientes con obesidad mórbida. Muchas gracias. Si alguno de los profes tiene algún comentario. Doctor Cristian. Se fue Pablito que propuso el tema. Bueno, digamos que ese es un tema que siempre ha generado como dudas. Digamos que no es tan fácil tratar de llevar eso desde el punto de vista teórico a la práctica. Tiene mucho que ver con esos modelos de farmacocinética y farmacodinámica en los cuales probablemente no todo el mundo está de acuerdo. Son muy pocos, como se mencionan, los antibióticos en los cuales existe alguna evidencia, por pobre que sea, para realizar los ajustes, pero es un tema obviamente que siempre sigue dejando como dudas. Creo que es una situación pragmática, probablemente al resolverlo en los pacientes críticamente enfermos, digamos que no tiene tanto en cuenta el peso, sino sencillamente que el antibiótico logre estar en los niveles óptimos la mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Y usted probablemente va a ir con la dosis más alta en infusiones como mínimo en días y ya probablemente pasaría infusiones continuas. Quizás en términos de una medicina personalizada con niveles séricos, que incluso a nivel local se pueden realizar. Por ahí hay algunas calculadoras realizadas por uno de es un médico que tenía alguna especialización en términos de sistemas, manejaba esa vaina para calcular los niveles séricos de carbapenémicos. Por ejemplo, alguna vez intentamos hacer eso en la cardio, el profe Roncancio llegó a formular 250 o 500 miligramos de meropenem cada tiempo, no para ser el paciente obeso, sino con base en esos niveles, que sería una aproximación, digamos que cercana a lo que uno quisiera hacer en los pacientes obesos, pero son modelos completamente imperfectos. Yo entiendo la preocupación de Pablo cuando nos había manifestado esto hace un tiempo, de qué deberíamos hacer con antibióticos en determinados pacientes, pero la verdad creo que sigue quedando como un desencanto tras la revisión de la literatura. Pese a que existe esa guía, el soporte que hay detrás de esas recomendaciones es más bien pobre y obviamente pues puede generar discusión. Nosotros en Boli hace rato tenemos esa propuesta como de dosificación de antibióticos para dummies, para que haya la menor cantidad posible de errores, existiendo como intervalos grandes de esas dosis de los antibióticos, pero llevando a que usted tenga los menores errores posibles y su comunidad esté familiarizada, por lo menos con las dosis estándar. Eso ha exigido que tengamos como algunas revisiones periódicas, que podamos tener alguna flexibilidad para cambiar dosis de antibióticos, por ejemplo, cefepime o vancomicina recientemente, pero es algo imperfecto y que probablemente la medicina personalizada vaya a cambiar a futuro. Pero por ahora, realmente, como usted lo muestra, es muy poco y muy pobre la evidencia que tenemos hasta el momento. Así es, profe, muchísimas gracias. ¿Alguno más tiene algún comentario? No, Laura, muy bien. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan una feliz tarde. Sí, bien, gracias.